Niña mendiga, enferma y abandonada, tiritaba de fiebre en la puerta de la iglesia. Cuando el millonario descubre el motivo, queda en shock. La ciudad se escondía bajo un manto de nubes espesas en aquella noche de viernes. La lluvia caía incesante, arrastrando el brillo de las luces de los coches por las avenidas empapadas. En el interior de un sedán negro, impecablemente limpio, Carlos Salazar miraba el reloj del tablero con impaciencia. El empresario más temido del sector inmobiliario del país tenía prisa. El contrato de demolición del orfanato Santa Clara se firmaría a las 8 de la mañana y cualquier retraso, cualquier error, sería intolerable. Para él, los sentimientos eran debilidades. El mundo estaba hecho de números, de metas, de logros, y Carlos Salazar era un campeón. Pero esa noche, algo desviaría el camino trazado con tanta frialdad. Al doblar una esquina oscura, un perro cruzó corriendo la calzada. Carlos giró el volante instintivamente. El coche derrapó brevemente, hasta detenerse bruscamente frente a una pequeña iglesia, cuyas puertas estaban entreabiertas. La lluvia tamborileaba en el techo del auto como una advertencia. Murmurando, apagó el motor y bajó preocupado por el parachoques. Pero antes de que pudiera verificar los daños, una figura encogida, temblando bajo los escalones de la iglesia, llamó su atención. Era una niña, empapada de pies a cabeza, con los delgados brazos abrazando sus rodillas y los ojos semicerrados por la fiebre. Temblaba como una hoja al viento, con el rostro pálido y los labios morados. Por un instante, Carlos vaciló. No era su problema, no era su responsabilidad, pero había algo familiar en esa mirada distante. Un malestar extraño comenzó a formarse en su interior. Miró a su alrededor. Ni un sacerdote, ni un coche, ni una alma viva, aparte de los dos. «Oye, niña», dijo tratando de no acercarse demasiado, «¿dónde están tus padres?» Silencio. «¿Estás sola?» La niña asintió con un leve movimiento de cabeza. Luego tosió, un sonido débil y seco que sonó como una alarma. Carlos miró al cielo oscuro, luego al asiento del pasajero. Murmuró en voz baja, se quitó el abrigo y lo envolvió alrededor de la pequeña figura. «¡Caray! ¡Vámonos!». La tomó en brazos con una habilidad extrañamente cuidadosa, como si ella estuviera hecha de cristal. Dentro del coche, ella no dijo ni una palabra, solo apoyó la cabeza en el respaldo con los ojos semicerrados. En el hospital, Carlos Salazar fue atendido rápidamente. Su apellido aún abría puertas como una llave maestra. Luana. Ese era el nombre que encontró garabateado en una etiqueta cosida en su mochila. Fue llevada directamente a triaje. Estado febril avanzado, señales de desnutrición y agotamiento físico. Mientras esperaba, Carlos hojeaba distraídamente los papeles de un informe de construcción. Pero algo lo llamaba de vuelta hacia la mochila olvidada en el banco de la recepción. Contra su instinto, abrió el cierre y encontró un sobre amarillento. Dentro había una carta escrita a mano, una foto antigua descolorida y un medallón en forma de corazón con una piedra azul en el centro. Reconoció a la mujer de la foto antes siquiera de pensar. Carmen, la joven de ojos dulces y cabello oscuro, sonriendo al lado de una niña de cabello rizado, probablemente de unos 7 u 8 años. Detrás de la foto, un nombre garabateado: Mariana. Carlos sintió que el mundo daba un vuelco por un instante. Sacó la carta y empezó a leer con los dedos temblorosos. La caligrafía era firme, pero cargada de emoción. «Carlos, si esta carta llegó a ti, es porque mi hija Carmen ya no está entre nosotros, y probablemente mi nieta Mariana tampoco. Pero ahora hay una niña en tus manos, Luana. Ella es tu nieta, Carlos. Mariana fue tu hija, fruto de un amor que tu familia intentó borrar, pero que existió con toda la fuerza del mundo». Carlos dejó caer la carta sobre su regazo.
Sintió el peso de la verdad aplastar su pecho con una fuerza silenciosa. Mariana tuvo una hija que nunca llegó a conocer, y ahora había una nieta luchando por su vida en una sala contigua. Volvió a la carta con los ojos llenos de lágrimas. Mariana creció con dignidad, fue artista, maestra, tan dulce como Carmen, pero heredó la misma enfermedad del corazón que acabó con su madre. Ahora Luana necesita cuidados, y quizá de ti. Si aún queda humanidad en tu corazón, Carlos, lucha por ella. El medallón en la palma de su mano parecía palpitar. Lo abrió con un chasquido suave. Dentro, una miniatura de la misma foto. Carmen y Mariana, un retrato de un tiempo que le había sido arrebatado. Carlos respiró hondo, intentando recuperar el control, pero había algo en él que desconocía bien, un vacío, un hueco silencioso abriéndose en su estructura de concreto interna. Por primera vez en décadas, el hombre que lo tenía todo sintió que no tenía nada, y en ese momento una enfermera se acercó, llamándolo. Señor Salazar, la niña, Luana, está estable, por ahora, pero necesitaremos conversar. Hay datos médicos preocupantes y debemos saber si hay algún familiar disponible para pruebas de compatibilidad. Carlos la miró en silencio. El sonido de la lluvia golpeando los cristales parecía distante ya. La decisión que tomara en las próximas horas no sería de negocios, sería de sangre, de alma, de rescate, y el hombre frío, acostumbrado a dictar sentencias de piedra y concreto, caminó hacia la sala con el corazón más pesado de lo que jamás imaginó soportar. La noche parecía no tener fin. En la habitación del hotel, en lo alto de la azotea, las luces de la ciudad se confundían con los recuerdos que atormentaban a Carlos Salazar. No lograba dormir. La carta reposaba sobre la mesa como un fantasma plasmado en papel. El medallón, ya limpio y abierto, yacía junto a una copa de whisky intacta. Carmen. La simple mención de ese nombre hacía que su pecho doliera de una manera que había olvidado. Ella tenía esa sonrisa serena que desarmaba cualquier arrogancia. Sus ojos color miel, llenos de esperanza, la risa suave que hacía que el tiempo pareciera detenerse. Fueron 3 años juntos, escondidos de la élite asfixiante en la que él había crecido. 3 años de amor verdadero antes de que todo le fuera arrebatado. La mano implacable de su padre, las amenazas, la chantaje emocional, el exilio forzado a Europa bajo el pretexto de estudios superiores y preparación para los negocios familiares. Pero, en el fondo, Carlos sabía, era una fuga planeada, un borrón de la mujer inapropiada, pobre, sencilla, que se atrevió a amar al heredero de los Salazar. Intentó escribir, llamar por teléfono, intentó resistir, pero nada llegaba a ella. Las cartas volvían, las llamadas nunca se completaban, todo estaba manipulado, controlado, y con el tiempo se rindió, o mejor, se dejó moldear, se dejó transformar por la ambición, por el silencio. Ahora sentado allí, décadas después, comprendía que lo que había perdido nunca había sido reemplazado. Ningún contrato, ninguna fortuna, ningún imperio construido compensaba el vacío dejado por ese amor. Volvió a tomar la carta. La caligrafía firme de Angélica desprendía una dignidad de antaño, una voz materna, protectora. Carmen fue valiente, Carlos. Crió a Mariana con amor, aún en ausencia del padre. Le dijo que fuiste impedido, pero nunca que la abandonaste. Mariana creyó en eso hasta el final. Creció con talento para el dibujo, el arte, la educación. Era una maestra admirada, sensible, generosa. Pero el corazón, ese mal silencioso pasó de Carmen a ella. Lo descubrimos demasiado tarde. Carlos sintió cómo se le secaba la garganta. Mariana, su hija, una mujer que existió, vivió, sonrió y murió sin siquiera oír su voz. Volvió a mirar la foto.
la niña de grandes ojos al lado de Carmen. Ahora sabía que se trataba de Mariana. Era imposible no ver el rasgo que se transmitía de una a otra. Y ahora, a Luana, la nieta que acababa de conocer. Más adelante, un detalle en la carta le provocó un escalofrío. Durante muchos años, Carmen fue voluntaria en el orfanato Santa Clara. Llevaba a Mariana todos los sábados. Allí, la niña creció entre historias, juegos, aprendizajes. Era un lugar de luz para ambas, y es allí donde Luana encontró refugio cuando perdió a su madre. Allí pasó sus últimos años, hasta que su salud comenzó a deteriorarse. Carlos se congeló. El orfanato. El mismo que él había autorizado demoler. El mismo que en ese preciso momento estaba en los planes del megacomplejo Salazar Prime. Un centro comercial, torres corporativas, estacionamiento subterráneo. Y, en el lugar donde una madre y una hija habían forjado lazos, él impondría concreto y vidrio. La ironía lo cortó como navaja. Estaba a punto de destruir, sin saberlo, el último refugio de su hija y el único hogar de su nieta. Se levantó bruscamente, caminó hasta la ventana y contempló el horizonte iluminado. El cielo aún conservaba los restos de la tormenta anterior. Las nubes pesadas empezaban a disiparse, pero algo en su interior apenas comenzaba a desmoronarse. Agarró el teléfono. Llamó a su asesor más cercano, Ricardo. Detén cualquier movimiento sobre el orfanato Santa Clara. Ahora. Señor Salazar, pero los ingenieros ya están en el lugar. La maquinaria. Detén todo. Nadie se acerca a ese sitio hasta que yo lo autorice. Ricardo vaciló por un segundo antes de asentir. Carlos colgó sin esperar más. Su mirada volvió a la carta, a la firma segura de Angélica, y por fin a la última línea. Si Luana llegó a ti, es porque el destino decidió darte una segunda oportunidad. No la desperdicies. Carlos se sentó de nuevo, con los ojos ardiendo de cansancio y emoción contenida. Por primera vez en años, se permitió llorar. Lloró por Carmen, por Mariana, por Luana, por sí mismo, y sobre todo por las decisiones que nunca tuvo el valor de enfrentar, hasta ahora. En el silencio del cuarto, solo el tic-tac del reloj llenaba el espacio, pero dentro de él, el tiempo había retrocedido, y con él, la oportunidad de reescribir su propia historia. El silencio del hospital era distinto a cualquier otro. Parecía absorber los sonidos, los pensamientos, hasta los sentimientos más profundos. Carlos caminaba de un lado a otro por el pasillo blanco, con el saco colgando de un brazo y la camisa ya marcada por la tensión de las últimas horas. Luana dormía. Su pequeño cuerpo estaba conectado a cables y monitores, como si su vida se sostuviera por hilos demasiado frágiles para soportar tanto peso de incertidumbre. Ella tiene una cardiopatía congénita rara, explicó la médica, la doctora Erika, con un tono calmado pero firme. La misma que acabó con la madre, Mariana. El corazón de Luana se está agotando, señor Salazar. La cirugía es urgente. Carlos cerró los ojos por un instante, absorbiendo la información como si fuera un golpe. ¿Y ella va a aguantar? Es una niña fuerte, pero hay un factor crítico. Tiene un tipo de sangre extremadamente raro, AB negativo. Conseguir un donante compatible a tiempo puede ser imposible. Carlos frunció el ceño. La sangre, algo de lo que nunca había tenido motivo para pensar en su vida. Pero en ese momento parecía definirlo todo. Yo soy AB negativo, dijo, casi sin darse cuenta. La médica levantó la mirada. ¿Tiene certeza? Carlos asintió. Era un dato que siempre aparecía en sus exámenes de rutina, una curiosidad médica que nunca había tenido importancia. Hasta ahora. La doctora Erika llamó de inmediato al equipo para la recolección. Pocos minutos después, un enfermero regresó con la confirmación.
Compatibilidad total. Carlos se sentó despacio. Su corazón latía con fuerza. Irónico, pensó, como si quisiera demostrar que aún había algo vivo allí dentro. ¿Entiende lo que esto significa?, preguntó la médica, ahora con un brillo distinto en los ojos. Luana necesita una transfusión durante la cirugía, y si todo sale bien, hay una posibilidad real de recuperación. Él miró a la niña a través de la puerta de vidrio, tan pequeña, tan frágil y al mismo tiempo tan suya. Sangre de su propia sangre, un vínculo que ya no podía ser negado. «¿Cuándo comenzamos?», la médica sonrió, de forma profesional, pero visiblemente conmovida. «En pocas horas. Su donación se realizará justo antes del procedimiento. Luana tiene chances reales, señor Salazar. Solo necesita apoyo, de alguien, de familia». La palabra familia cayó en él como una ancla. Era tan extraña como reconfortante, y por primera vez parecía tener un nuevo significado. Mientras los enfermeros organizaban la sala, Carlos fue conducido a una pequeña antesala para prepararse para la recolección. Allí, una enfermera mayor lo esperaba. Sus ojos se demoraron un segundo más al mirarlo. «Señor Salazar», lo reconocí, pero no de la televisión. Carlos levantó una ceja. «Yo trabajé en el orfanato Santa Clara. Fui voluntario junto a Carmen. Después fui enfermero de Mariana cuando fue diagnosticada. Estuve con ella hasta el final». El tiempo pareció detenerse. «¿Usted cuidó de mi hija?», dijo él tragando saliva. «Mariana fue una de las personas más dulces que llegué a conocer. A veces hablaba de usted, ¿sabe? Aunque no lo conociera. Guardaba una foto de una joven Carmen con un hombre de traje. Decía, ese fue mi padre, el amor de mi madre. Creo que él existió». Carlos sintió un nudo en el pecho. El recuerdo de esa juventud robada, del rostro de Carmen en la única foto que jamás tuvo el valor de destruir. «¿Por qué nunca me buscaron?». Carmen lo intentó, pero su familia... La enfermera vaciló. Ella recibió amenazas. Mariana fue criada con amor, pero siempre a la sombra del miedo a un pasado que pudiera destruir lo poco que tenían. Aún así, nunca hubo rencor. Solo silencio. Carlos miró al suelo con la garganta apretada. Habría hecho algo, si lo hubiera sabido. La mujer asintió, comprensiva. «Yo lo creo, y quizá aún se pueda hacer algo». La extracción se realizó en silencio, con manos expertas y delicadas. Carlos observaba cada movimiento con una mezcla de ansiedad y reverencia. La sangre que fluía hacia la bolsa no era solo un componente biológico, era una redención líquida. En la sala contigua preparaban a Luana. El tiempo corría como un tambor lejano, marcando los segundos con implacable urgencia. Carlos se vistió de nuevo, se lavó las manos y recibió autorización para verla antes de la cirugía. La niña estaba despierta, con los ojos entrecerrados, aún débil. Pero, al verlo, trató de sonreír. Él se acercó, tragándose la emoción. «Todo va a estar bien», dijo con la voz más suave que jamás había usado. «Yo estoy aquí, Luana, y no voy a ir a ningún lado». Ella extendió una de sus manos delgadas y él la tomó. Por primera vez sintió el calor real de ese pequeño contacto. «Gracias, abuelito», murmuró ella en un hilo de voz. Carlos sintió que el mundo se derrumbaba una vez más. No en dolor, sino en algo nuevo, profundo. Un sentimiento olvidado llamado amor. Y mientras los médicos lo apartaban para iniciar el procedimiento, supo con total certeza que su vida jamás volvería a ser la misma. Lo Tresmini. El hospital ya no parecía un lugar de sufrimiento para Carlos. Con Luana recuperándose, aunque aún frágil, pero fuera de peligro inmediato, la atmósfera empezaba a cambiar. Por primera vez en años,
Él sentía que había algo más importante que informes, metas y balances. A la mañana siguiente de la cirugía, mientras esperaba los trámites legales para asumir la custodia temporal de la niña, llamaron a Carlos a la sección administrativa. Un sobregrueso lo aguardaba con documentos, registros y un dictamen jurídico sobre Luana. Pero lo que realmente llamó su atención fue un nombre subrayado en rojo en uno de los papeles: Marcos da Silva, padre, presumiblemente fallecido en 2020 tras desaparecer en un accidente de lancha en la costa de Nicaragua. Presumiblemente. Carlos solicitó ver todos los documentos relacionados con Marcos. Entre archivos olvidados y notas escaneadas de asistentes sociales, apareció una ficha médica, firmada por un doctor de la Cruz Roja Internacional. Estaba fechada apenas 7 meses atrás. El nombre estaba allí: Marcos da Silva. Estado: amnesia severa. Ubicación: Clínica São Gabriel, en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica. Carlos se frotó los ojos atónito. ¿Esto es real? La asistente asintió, algo nerviosa. Pensamos que se trataba de una homonimia, señor Salazar, pero los datos coinciden: edad, tipo de sangre, cicatrices descritas, todo. Nadie se profundizó porque, legalmente, Marcos figuraba como muerto. Carlos se recostó en la silla. Se abría ante él un nuevo torbellino. El padre de Luana estaba vivo. Llamó a su seguridad personal, Rómulo, un exmilitar discreto y leal, y al médico de confianza de la familia, el doctor Gustavo Acevedo, quien había ayudado de manera discreta en el caso de Luana. En pocas horas, un jet privado estaba listo para partir rumbo a Centroamérica. Durante el vuelo, Carlos habló poco. Estaba sumido en sus pensamientos, intentando imaginar cómo un hombre podía desaparecer por años, ser dado por muerto y, sin embargo, simplemente existir en silencio, olvidado. La llegada a la clínica fue silenciosa. El edificio era modesto, rodeado de vegetación tropical y muros altos. Rómulo se quedó en la entrada, mientras Carlos y el doctor ingresaban acompañados de una enfermera local. «Él lleva casi un año aquí», explicó la mujer. «Fue encontrado por pescadores, inconsciente, con heridas en la cabeza. Nunca dijo su nombre. Lo llamamos señor Mateo por un tiempo, hasta que un día murmuró Marcos. Solo eso. Jamás recordó nada más». Carlos sintió cómo se le revolvía el estómago. Una parte de él deseaba encontrar a un hombre derrotado, alguien que explicara el abandono, que justificara el sufrimiento de Mariana y Luana, pero lo que vio al entrar al cuarto lo desarmó por completo. Marcos estaba sentado junto a la ventana con la mirada fija en el jardín exterior. Su rostro delgado, barba incipiente, pero los ojos... Esos ojos eran los mismos de la vieja foto que Mariana guardaba. Un hombre joven, con alma de artista, que ahora parecía una sombra de sí mismo. Carlos se acercó despacio. El doctor a su lado observaba cada señal con atención. «¿Marcos?» El hombre se giró lentamente. Miró a Carlos con una expresión neutra, confundido. «¿Yo te conozco?» Carlos tragó saliva. Con voz ronca pero viva dijo: «Yo soy Carlos, Carlos Salazar. Soy el abuelo de Luana, tu hija». Marcos frunció el ceño, tratando de ordenar fragmentos dispersos en su mente. Luego se llevó la mano a la cabeza, como si algo latiera en su interior. «Luana». Ese nombre lo murmuró, como quien descubre una palabra sagrada olvidada. Las lágrimas vinieron sin aviso, no de dolor, sino de memoria. «Mariana, mi Mariana». Se desplomó sobre sus rodillas, entrecortado. «¿Ella murió?» Carlos asintió lentamente. «Pero tu hija está viva y te necesita». El doctor Gustavo se arrodilló a su lado, aplicándole un sedante leve para contener la crisis que se avecinaba. Más tarde, con Marcos ya más calmado, Carlos tuvo la certeza de que él no fingía. Sus ojos,
no mentían. Aquello era real. Un hombre perdido entre lo que fue y lo que no logra recordar. De regreso al hotel en San José, Carlos permaneció en silencio en el asiento trasero del coche. Con el brazo apoyado en la ventana, observaba las luces que pasaban fugazmente. Marcos no era un villano, era simplemente otra víctima del destino, y ahora su rehabilitación sería otro desafío, uno que él estaba dispuesto a enfrentar. Al mirar el cielo estrellado, Carlos murmuró para sí mismo, con una firmeza renovada: «Ya nadie desaparecerá en esta familia». Y en ese instante comprendió que reconstruir no era solo levantar edificios, era restaurar vidas. El ambiente en el piso 52 de la Torre Salazar estaba diferente. Había silencio donde antes reinaban el tintinear de las copas, el murmullo de reuniones millonarias y los aplausos al hombre que había hecho surgir imperios en terrenos olvidados. Ahora, el centro de comando de uno de los mayores conglomerados inmobiliarios del país parecía envuelto en tensión. Carlos Salazar, el nombre detrás de todo, acababa de tomar una decisión que sacudió los cimientos de la empresa: cancelar la demolición del orfanato Santa Clara. Un gesto que para muchos parecía una locura. Para él era reparación. ¿Perdiste la cabeza?, interrumpió Mateo, irrumpiendo en la sala como una tormenta. Carlos estaba de pie, junto a la ventana de vidrio que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. No se giró. «Es una decisión definitiva», respondió con calma. «Definitiva». Mateo se rió, un sonido seco. «¿Sabes cuánto dinero se va a perder? ¿Cuántos contratos se firmaron? ¿Cuántas multas caerán? Ese orfanato, ese montón de sentimentalismo, ni siquiera vale la mitad del terreno en el que está». Carlos se giró lentamente. Con el rostro sereno pero firme, dijo: «Ese lugar no es solo viejo concreto, es parte de la historia de mi hija, y ahora, de mi nieta». Mateo cruzó los brazos, con una mirada aguda. «¿Desde cuándo tienes una nieta?». Silencio. «Desde que me vi obligado a enfrentar lo que fingí no existir», dijo Carlos. «La sangre que negué, las vidas que dejé atrás». Mateo entrecerró los ojos. Siempre le había asustado ese lado de Carlos, el lado que sentía, el lado que él nunca llegó a comprender. «Eso no eres tú no eres ese hombre». Mateo se acercó a la mesa dejando sobre ella una carpeta negra. «Sé que estás perdiendo el control, y si sigues con ese circo emocional, lo expondré públicamente». Carlos alzó una ceja. «¿Exponer qué?». Mateo abrió la carpeta. Fotografías, informes, correos impresos, cosas enterradas hace mucho tiempo. Una donación de fondos desviados para campañas políticas, contratos con cláusulas dudosas, licitaciones ganadas por empresas fachada. Todo firmado por nombres ligados al Grupo Salazar, todo lo que Carlos había enterrado hace años en nombre de la expansión. «¿Sabías de esto?», preguntó Mateo, poniendo a prueba los límites. Carlos respiró hondo. Lo sabía. Esos documentos formaban parte de los pecados cometidos para levantar su imperio, errores que cargaba en silencio. «¿Y qué pretendes hacer con ello?». «Depende. Si retrocedes, si firmas la reactivación del proyecto y olvidas a esta niña, todo desaparece. Pero si sigues con esta farsa de redención, yo lo echo todo a la prensa». Carlos se acercó. Ambos hombres, frente a frente, padre e hijo, o algo parecido. Un silencio espeso llenó la sala. «Estás dispuesto a destruir tu familia por contratos. Tú ya destruiste antes», replicó Mateo. «Cuando me adoptaste, dijiste que sería tu heredero, que todo esto me pertenecería. Pero ahora tienes una nieta legítima, un padre perdido que reaparece y te olvidas de mí. Yo fui leal, yo fui el hijo que tú criaste». Carlos bajó la mirada por un instante y con tono bajo dijo:
Fuiste más que un hijo, pero te crié para que fueras un hombre, no una sombra de mí. Mateo se endureció. Entonces demuéstralo. Elige. Carlos caminó hacia la estantería y sacó una foto antigua, una de las pocas que mantenía fuera de la vista de todos. Él, Carmen y Mariana siendo bebés. Un recuerdo que pensaba haber borrado, pero que ahora resplandecía con fuerza. «Elijo la verdad», dijo con voz firme. «Y si quieres derribarme por ello, hazlo. Pero debes saber que cargarás con el peso de destruir una vida que apenas está comenzando. La de Luana, una niña que no pidió nada, pero que lo lleva todo». Mateo permaneció en silencio. Por primera vez no hubo una respuesta inmediata. Carlos había dejado de ser el titán inalcanzable. Ahora hablaba como un hombre, como padre, como abuelo. «No me harás sentir culpa», susurró Mateo, más para sí mismo que para el otro. Carlos se acercó con voz suave pero cortante. «No quiero que sientas culpa, quiero que sientas coraje, que seas más que números, acciones y control». Mateo salió de la sala en silencio, con pasos firmes pero con la mirada perdida. Carlos solo volvió a la ventana. Afuera la ciudad aún latía, indiferente a los cambios en su interior. Pero algo se había roto, o tal vez algo estaba empezando a reconstruirse. Se suponía que iba a ser un día tranquilo. La recuperación de Luana seguía a un ritmo estable. Los médicos estaban satisfechos con sus signos vitales, y Carlos finalmente empezaba a sentir que lo peor había pasado. Pero el destino, como siempre, gustaba de poner a prueba a quienes intentaban recomenzar. Aquella tarde sofocante se activó una alarma en el monitor cardíaco de la habitación. Una enfermera corrió y en cuestión de segundos la sala se llenó de voces urgentes. «Caída de presión, saturación en descenso, ritmo irregular», exclamaba uno de los médicos, mientras ajustaban los equipos a toda prisa. Carlos entró en la sala, pero una enfermera lo detuvo con firmeza. «Por favor, señor Salazar, necesitamos estabilizarla». Retrocedió, con el corazón acelerado. Solo pudo ver los pequeños pies de la nieta bajo la sábana, los delgados brazos conectados a nuevos tubos y los rostros serios del equipo médico. La doctora Erika apareció pocos minutos después, jadeando. «La válvula mitral de ella ha empezado a fallar. Es una complicación común en estos casos, pero tendremos que operar de inmediato». Sin dudar, Carlos respondió: «Lo que se requiera. Mi sangre, mi dinero, mi tiempo, todo. Hagan lo que haga falta». La médica asintió y dio órdenes rápidas. En menos de 30 minutos, Luana fue trasladada al centro quirúrgico. Carlos caminó junto a la camilla, sujetándole la mano a la niña hasta el último segundo, hasta que las puertas se cerraron con un sonido seco, dejándolo solo en el pasillo frío. Poco después, lo llamaron a la sala de recolección. Su sangre sería usada nuevamente para sustentar a la niña durante el procedimiento. Mientras los enfermeros preparaban el material, entró discretamente un médico de mayor edad. «Usted es Carlos Salazar, ¿correcto?» «Sí. Soy el doctor Mendonza. Trabajé en el orfanato Santa Clara por muchos años, antes de venir a este hospital. Conocí a Carmen, y también a Mariana». Carlos levantó la mirada, sorprendido. «¿Usted las conoció bien?» El doctor sonrió con ternura. «Carmen era extraordinaria. Salvó muchas vidas en ese lugar. No con bisturíes o medicinas, sino con su cariño. Cuando el orfanato estuvo a punto de cerrar por falta de fondos, ella organizó rifas, donaciones, bazares. Y Mariana tenía el mismo corazón, era una maestra de alma, incluso ayudaba a los otros niños con dificultades de aprendizaje». Carlos sintió la garganta apretarse. Era como escuchar historias de un mundo que le había sido negado. «Ellas dejaron un legado», continuó el médico, «y ahora Luana lleva ese hilo. Es una niña fuerte,
llena de luz. La recolección concluyó y Carlos fue llevado a la sala de espera, donde el tiempo parecía haberse detenido. Las paredes blancas lo rodeaban como si fuesen una prisión, y el tic-tac del reloj pesaba más que cualquier martillo de juez. Entonces, algo inesperado sucedió. Las puertas del elevador se abrieron y Mateo entró. Con la camisa arrugada, el rostro pálido y los ojos cansados, caminó con timidez hacia el mostrador de información, sin notar que Carlos lo observaba desde el otro extremo del pasillo. «Vine a ver a la niña», dijo Mateo tratando de disimular la ansiedad en su voz. «Luana». La recepcionista lo condujo hasta la sala de observación. Carlos lo siguió a lo lejos, en silencio, sin intervenir. A través del vidrio, Mateo vio a Luana por primera vez. Pequeña, inmóvil, envuelta entre tubos y cables. Pero en su rostro sereno había algo que iba más allá de la lástima. Había conexión. «Ella se ve fuerte», murmuró. Finalmente, Carlos se acercó y se situó a su lado. Por un momento, ambos guardaron silencio. «Es como su madre, como su abuela», respondió Carlos tras una pausa. Mateo miró al padre. Había en él un peso nuevo, menos juicio, más incertidumbre. «¿Tú crees que ella recordará todo esto?» «Quizá no», respondió Carlos, «pero va a sentirlo. La niña siente lo que la rodea, siente cuando la aman». Mateo asintió en silencio, con la respiración un poco más relajada, como si, por primera vez, estuviera realmente observando. Los minutos se arrastraron como horas. Finalmente, la doctora Erika reapareció, con los ojos cansados, pero sonriendo. «La cirugía fue un éxito. Ella está estable. Necesitará un seguimiento intensivo en las próximas semanas, pero tiene una posibilidad real de llevar una vida plena». Carlos exhaló el aire que ni se había dado cuenta que estaba conteniendo. Mateo cerró los ojos por un instante. «¿Puedo verla?», preguntó. La médica asintió, y Carlos permitió que él entrara primero. Mateo avanzó lentamente acercándose a la cama. Luana estaba inconsciente, pero tranquila. Observó sus pequeñas manos, el suave subir y bajar de su pecho, y algo dentro de él empezó a derrumbarse. Una muralla invisible, construida por años de distancia emocional, que ahora comenzaba a agrietarse. Carlos, parado en la puerta, por primera vez vio en Mateo un reflejo de lo que él mismo había sido, un hombre dividido entre el poder y la humanidad. Y en ese instante, con Luana viva y la familia finalmente reunida, aunque aún frágil, algo floreció en el silencio del hospital. Esperanza. El sol atravesaba las cortinas blancas de la mansión Salazar con una suavidad inusual. Era sábado por la mañana y, por primera vez en décadas, ese hogar silencioso despertaba con el sonido de risas, breves, infantiles, como una campanita nueva sonando en el fondo de una iglesia antigua. Luana corría torpemente por el jardín trasero, sus rizos se movían y sus pasitos aún eran lentos por la recuperación. Un enfermero la seguía de cerca, riendo al ver a la niña intentar atrapar una mariposa. Carlos observaba desde la terraza de pie, con una taza de café en las manos. Vestía ropa sencilla, sin corbata, sin el emblema que lo había acompañado toda la vida. El jardín frente a él, que antes estaba seco y descuidado, ahora florecía con colores vivos. Rosas, girasoles, pequeños árboles frutales, todo había sido replantado en los últimos meses, al igual que él. Luana lo miró y le hizo un gesto con la mano. «Abue, mira, casi la atrapo». Él sonrió. Un gesto leve y sincero, tan raro que el mismo Carlos aún se sorprendía de lo fácil que ahora aparecía en sus labios. «No tengas prisa, pequeñita», respondió. «Las mariposas siempre vuelven». Dentro de la casa, Marcos conversaba con la terapeuta. Se veía más fuerte, con los ojos menos perdidos y la voz más firme.
La amnesia aún era una niebla, pero ya dejaba entrever destellos de luz. Fotografías de Mariana esparcidas por la sala ayudaban a ello. Pequeños dibujos de Luana en los márgenes de las hojas, con frases como «Papi, yo te recuerdo», llenaban el ambiente de significado. Mateo también visitaba con frecuencia, a veces en silencio, solo para observar. Otras traía libros para colorear, juegos de mesa o simplemente se sentaba junto a la niña mientras ella dibujaba. Aún había sombras en sus ojos, pero la barrera que los separaba comenzaba a derrumbarse. No con palabras, sino con presencia. Y entonces, en una tarde especialmente tranquila, sonó el interfono. Carlos contestó, sorprendido por el nombre que escuchó del otro lado. Sandra. Ella llegó con la misma elegancia de siempre, pero con una mirada más tierna. Llevaba una tarta casera y un cuaderno antiguo de Mariana que había guardado en secreto. «Pensé que te gustaría quedarte con esto ahora», dijo, entregándole el objeto a Carlos. «¿Por qué ahora?», preguntó él, mirando la portada con el nombre de su hija escrito a mano. Sandra sonrió. «Porque ya estás listo. Antes no lo habrías leído. Hoy quizás puedas sentirlo». Carlos asintió, emocionado. Los dos se sentaron en el banco de piedra del jardín y permanecieron allí por largos minutos, observando a Luana pintar una casita de madera con colores vibrantes. Días después se hizo el anuncio oficial. El Grupo Salazar presentaba la reformulación total del proyecto antes conocido como Salazar Prime. Ahora sería el Centro Carmen de Vida Infantil. El orfanato Santa Clara se preservaría, restauraría y ampliaría con un moderno centro de cardiología infantil, uno de los más avanzados de América Latina. Durante el evento de presentación, Carlos habló por primera vez en público sobre su transformación. «El corazón cuando se rompe puede cerrarse o florecer», dijo frente a periodistas, inversionistas y antiguos socios. «Esta nueva fundación no es solo un gesto social, es un pedido de perdón, un nuevo comienzo. Para mí, para mi familia y para todas las niñas y niños que merecen un futuro con más compasión». Mateo estaba entre los presentes. Al finalizar el discurso, fue el primero en aplaudir, de pie. Luana, sentada en la primera fila junto a Marcos y Sandra, sonrió y aplaudió con entusiasmo. Su dibujo estaba estampado en el panel principal del evento, un corazón gigante, formado por flores, con la frase escrita a mano, «Donde hay amor, hay cura». Esa noche, de regreso en la mansión, Carlos caminó solo por el jardín. Se detuvo frente a la rosaleda que Mariana había plantado cuando era pequeña, según le había contado Angélica en su carta. Ahora florecía como nunca, roja, vibrante. Se agachó, tocó una de las pétalos con delicadeza y dejó que una lágrima se deslizara silenciosa por su rostro. Pero era una lágrima distinta, no de dolor ni de arrepentimiento. Era de gratitud, por la vida que volvía a latir, por la familia que se reconstruía, por la paz que al fin había encontrado. Y mientras la brisa nocturna soplaba suave entre las flores, Carlos Salazar comprendió, de verdad, lo que siempre había buscado, y que ahora, finalmente, había encontrado. La verdadera riqueza no estaba en los edificios que había construido, sino en las raíces que por fin había creado. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.